Lección 15. El almohadón de plumas. Para esta lección hemos elegido un cuento de Horacio Quiroga, que volverá a sorprendernos con su misterioso relato El almohadón de plumas. Al finalizar la lectura nos propondrán dos actividades: discriminar información e interpretar el lenguaje figurado. Mientras lees, no olvides prestar total atención, investigar cuando te queden dudas y releer cuando lo consideres necesario. Primera estrategia lectora: discriminar lo general de lo particular. La primera estrategia que te proponemos practicar después de la lectura es la de discriminar la información general de la particular. Discriminar es la habilidad que tiene un buen lector para reconocer una diferencia o de separar las partes de un todo. Esta tarea nos prepara para encontrar los datos que buscamos en un texto y no perdernos entre tanta información. Con el fin de discriminar los datos que buscamos, es necesario que nos hagamos las preguntas adecuadas que nos sirvan como guía. Por ejemplo, en el cuento Espantos de Agosto, podríamos preguntarnos: ¿cuáles son las diferencias entre la habitación de Ludovico y las del resto de la casa? En este caso, buscamos los datos sin distraernos del resto de detalles y encontramos al menos 3 particularidades que distinguen el cuarto de Ludovico del resto. En el cuento El almohadón de plumas podremos aplicar la discriminación haciéndonos las siguientes preguntas: ¿qué características particulares hay en Alicia? ¿Qué tipo de relación tenían los personajes? ¿Qué sucedió antes de que la protagonista se enfermara? Segunda estrategia lectora: analizar la historia o relato. La segunda estrategia es analizar la historia o relato. Analizar es la habilidad que tiene un lector experto para separar el todo de sus partes de acuerdo a un objetivo. Podemos analizar los personajes, el contexto de la historia, el punto de vista del narrador o la forma en la que está escrito. Analizar la historia significa que somos capaces de organizar la información en esquemas, examinarla de manera separada y de llegar a conclusiones propias. Este organizador es un esquema que hemos usado para analizar en 6 partes el relato El entierro, pero tú puedes elaborar otras distintas o agregar más. Para cada parte hemos elaborado una pregunta y una respuesta. Veamos. ¿Qué es lo que pasa? El suceso del cuento es el entierro de un hombre. ¿Cuál es el orden de los acontecimientos en el relato? El orden de los acontecimientos lo dividimos en 5. El cortejo fúnebre, los discursos, la sepultura, la retirada y el discurso final del narrador. ¿Quiénes están involucrados? Identificamos 6 tipos de personas involucradas, tanto protagonistas como personajes principales y secundarios. ¿Qué sucedió? Como conflicto o problema de la historia, determinamos que se trata del contraste de los discursos de amigos y familiares con el del narrador. Sin embargo, notamos que el narrador eludió cierta información, lo que nos lleva a la quinta pregunta: ¿qué información no es importante ni necesaria? Por ejemplo, la identidad de los personajes, de qué murió Francisco y cuándo y dónde sucedió el entierro. Con todos estos datos desmenuzados, llegamos a la conclusión sobre lo que creemos que sucedió. Para ello, reconocimos que el difunto era un hombre activo, porque los discursos nos guían a afirmar que era deportista, político, empresario, escritor, esposo y padre. Sin embargo, al finalizar, el narrador nos conduce a una reflexión honesta y realista. Francisco pudo haber sido una persona con muchas virtudes y talentos, pero también con desaciertos y limitaciones, normales en todo ser humano. ¿Qué agregarías o quitarías tú? Elabora un análisis del almohadón de plumas, usando un esquema de preguntas y respuestas. Tercera estrategia lectora: opinar y proponer. La tercera y última estrategia es la de opinar y proponer soluciones. Aquí podemos opinar sobre la calidad de la narración, su valor como creación artística
reflexionar sobre los significados o hacer interpretaciones particulares. Ser capaces de dar nuestra opinión tiene como fin llegar a las consecuencias de los hechos y al balance final de la información, lo que nos llevará a justificar nuestras decisiones. Después de la lectura, podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cuál pudo haber sido la mejor opción para todos los que estaban involucrados en el problema de la historia? O podríamos quizá intentar justificar o explicar las razones por las que los personajes decidieron actuar como lo hicieron. O cuestionarnos si las decisiones que hemos tomado están hechas sin la influencia de nuestros prejuicios o el pasado. Después de leer el cuento El almohadón de plumas, te sugerimos que practiques las estrategias de discriminar información específica, analizar la historia del relato y opinar y proponer soluciones. Lee con atención El almohadón de plumas y entérate de las razones por las que ningún médico podía encontrar la cura del mal que padecía Alicia. Que disfrutes la lectura.